¿va? Preparados. Listo, Adrián, cuaderno, pluma y café. Ok, entonces vamos allá. Vamos a hablar un poquito de esta gracia de Dios transformadora. La semana pasada vimos algunos aspectos importantísimos de la gracia que quisiera que nunca olvidaras. Si no viste la enseñanza de la semana pasada, acuérdate que tenemos también un canal de YouTube donde te puedes suscribir y allí mismo todas las enseñanzas que damos a través de este medio las subimos también a YouTube para que allá las puedas también escuchar, las puedas compartir, incluso pues obviamente las puedas estudiar y seguir creciendo. Estaba viendo que ya tenemos, creo que más de, no sé, 600 y pico, algo así, no sé si 690 enseñanzas, imagínense todo lo que también puedes encontrar allá, y ahí pues también es una herramienta más, ¿sale? Entonces, la semana pasada ya habíamos hablado acerca de aspectos importantísimos de la gracia como indispensable para la madurez. Habíamos hablado que nadie puede madurar sin un entendimiento real y correcto de la gracia. O sea, la gracia es, así como el alimento, es indispensable para el crecimiento y el desarrollo de un hijo de Dios. Es ese hábitat en donde nunca saldremos de allí. Y vimos aspectos bien bonitos, como esa manera en que los apóstoles definieron a la gracia, como que la gracia en nosotros, en la experiencia, era experimentar una gracia tras otra gracia. Ellos dijeron, y gracia sobre gracia. Entonces, parece que la experiencia en el alma, fíjense esto, la experiencia en el alma de la gracia es creciente, crece en efecto en nuestra vida. O sea, la gracia cuando nosotros la experimentamos por Cristo, o sea, esa vida de Cristo en nosotros manifestada en gracia, no se queda en un solo nivel, sino que es una gracia que va avanzando y que conforme va avanzando va transformando nuestra vida. Dentro de nosotros va haciendo un efecto extraordinario. No es, decíamos que deberíamos de tratar de evitar pensar que la gracia es simplemente el regalo inmerecido que Dios nos dio y que se quedó con ese regalo de Cristo a nosotros como la salvación. Es mucho más que eso, porque es la misma expresión de la vida de Cristo en la tierra. La gracia, de hecho, es la misma expresión de Dios, pero manifestada a nosotros para que la pudiéramos ver. La gracia, te voy a decir, es algo que el mundo quiere ver. Aunque ellos no lo dicen así, pero el mundo quiere ver la gracia. Ellos no ven la gracia, aún las cosas que muchas veces ellos alcanzan a distinguir como buenas, tienen ese daño o esa infección del hombre, del pecado. Entonces, mucho de lo bueno, chicos, que la gente ve, mucho de lo bueno que dice la gente que es bueno, o sea, o de lo que la gente define como bueno, no es tan bueno, o de hecho no es bueno, porque tiene la infección del pecado, de esa naturaleza de donde está surgiendo. Entonces realmente, si el mundo va a ver la bondad de Dios a través de la gracia manifestada, pues tiene que ser a través de la iglesia que tiene la vida de Dios dentro, que portamos la vida de Cristo. Bienvenida Maribel Méndez, igual Marilu Shankopinka, bienvenida y buenas noches. Entonces es importantísimo no olvidar esto. Por eso es de que hoy nosotros tenemos que recordar esto, porque de hecho los antiguos investigaron sobre esta gracia. ¿Se acuerdan lo que dice allí en Primera de Pedro, capítulo 1? Y aquí vamos a empezar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Si nosotros anhelamos ver en nuestra generación verdadera madurez, si nosotros anhelamos ver en nuestra generación verdadera madurez, nosotros tenemos que caminar ese camino de constante y creciente entendimiento, un camino donde nos apasiona conocer y crecer más en él, entender más las profundidades del Señor, ¿no? Es un camino apasionado de entendimiento y manifestación de la gracia de Dios, o sea, la gracia de Dios permanentemente manifestada en los hijos de Dios. Saludos, Victoria, qué bueno que estás conectada. Primera de Pedro 1, 10, 12, fíjense cómo los profetas, cuando pudieron
tener una luz de la gracia, vean el efecto que sucedió en ellos. Y fue solo un flashazo de gracia, así le vamos a decir, porque la gracia ellos no la podían experimentar adentro, era un flash que les daba, una luz que les daba el Señor por su Espíritu cuando se posaba sobre de ellos. Ellos podían ver una medida, es como un rayito de la gracia, una expresión de gracia revelada a sus vidas, y eso transformaba sus vidas, eso los volvía, en el buen sentido, los volvía locos, al grado que hacían cosas como estas. Dice, 1 de Pedro 1:10, dice, los profetas que profetizaron, fíjense, profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Dice, ellos profetizaron de la gracia. En otras palabras, puedes poner ahí en tus notas todo lo que los profetas dijeron, lo que los profetas anunciaron. Saludos, mi buen Víctor, mi querido amigo, un abrazo grande. Margarita, saludos Margarita, un abrazo grande. Fíjense, los profetas que profetizaron estaban anunciando lo que hoy nosotros estamos disfrutando. Ellos realmente lo que hicieron todo el tiempo era anunciar, era como mandar una publicidad en el tiempo para decirle a todas las generaciones que iba a venir una gracia exquisita, una gracia experimental. Iba a haber una gracia que el hombre iba verdaderamente a experimentar, como ahora tú y yo lo experimentamos por la vida de Cristo. Entonces ellos profetizaron de la gracia destinada a nosotros. ¿Ven qué maravilloso? ¿Y eso qué ocasionó en ellos? Estoy en 1 de Pedro 1:10, ¿vale? 1 de Pedro 1:10. ¿Eso qué ocasionó en ellos? Eso ocasionó que ellos inquirieran diligentemente e indagaran acerca de esta salvación. Vean el efecto de la gracia. Y ya lo dije, fue un chispazo de gracia. O sea, los profetas no disfrutaron la gracia como tú y yo la disfrutamos. O sea, la gracia nunca estuvo dentro de ellos, ya lo dije. Fue una luz por el Espíritu que ellos sabían que iba el Señor a manifestar su gracia. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Cuando vieron ese flash, esa pequeña fotografía, lo que sucedió es que empezaron a indagar y empezaron a inquirir sobre esta gracia y se encontraron con algo, ¿no? Indagaron acerca de esta salvación y escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¡Wow! Fíjense, lo vuelvo a repetir. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Si ellos que no la tenían indagaron, investigaron y profundizaron, oigan, nosotros que la disfrutamos, es lo mínimo que tenemos que hacer. Eso apúntalo allí. Como un hijo de Dios que tiene las riquezas dentro, tengo la obligación, la responsabilidad de conocerlas, de profundizar en ellas, de crecer en el entendimiento de ellas. Amén. Si esta gracia que nosotros tenemos, con más razón tenemos que descubrirla, entenderla, indagar, inquirir en ella, meditar, que esté en nuestro pensamiento, que la podamos rumiar, que la podamos meditar, que podamos disfrutarla cada día más. ¿Por qué? Porque está en nosotros, porque esta gracia fue para nosotros. Fíjense, y dice que ellos escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, ¿qué fue lo que encontraron en esa investigación, en ese inquirir y buscar qué iba a suceder con esa gracia que ellos alcanzaron a ver? A ellos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Extraordinario. A mí eso me parece fabuloso. Yo sigo meditando en ese pasaje y me revienta la cabeza. ¿Por qué digo que me revienta la cabeza? Porque imagínense que Dios les muestra algo a ellos y Dios les dice, pero no es para ustedes, es para aquellos que están allá y que van a disfrutar la vida del Mesías, del Hijo de Dios, la vida divina que va a venir a ellos,
y que se va a meter esa gracia en ellos y ellos la van a disfrutar, lo pueden comprender y ellos, pues sí, entonces su labor, seguramente el Señor les dijo, su labor, chicos, es anunciarla, anúncienla, anúncienla, díganle al mundo, proclamen que va a venir una gracia que va a ser depositada dentro de los hombres. ¡Qué maravilloso! Entonces, a ellos se les reveló que no era para sí mismos, sino que era para nosotros. ¡Qué maravilloso! Entonces pone allí, la gracia es para mí. Es algo reservado por los tiempos, por las edades, para nosotros. Decía el apóstol Pablo, es el misterio que ha estado oculto por los tiempos y por las edades, pero que ahora se nos ha dado a conocer. Este misterio de la vida de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, extraordinario. Y dice, entonces, dice, y como se les mostró a ellos encontraron que no era para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, aparte de todo, vamos a volver a leer este paquete extraordinario para nosotros, ¿no? Este paquete que a nosotros nos toca ahora administrar. Dice, a estos vuelvo a repetir, a estos profetas se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Wow! Extraordinario. Así que escribe allí en tus notas, nosotros por tanta riqueza que tenemos, que Dios nos ha dado, somos administradores, pues somos administradores de todas esas riquezas. Y que aún dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Wow! Maravilloso. Pues claro, porque los ángeles no tienen, ellos no disfrutan de la experiencia de la vida del Hijo de Dios dentro de ellos como nosotros lo disfrutamos. ¡Qué maravilloso! Dile al que está a tu lado, si tienes a alguien cerca, dile, por eso te voy a recordar que eres un espécimen raro. Eres una especie rara, en verdad. Es una especie que combina humanidad con divinidad, que porta la vida del Hijo de Dios, que es templo del Espíritu Santo, pero que a la vez es un vaso de barro, que tiene una combinación de perfección con un alma que está siendo perfeccionada. Es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Somos únicos, o sea, somos diseño divino. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Sí. Si te habías visto en el espejo y te habías visto extraño y raro, sí lo eres. O sea, sí lo eres en esta tierra, pero eres realmente el proyecto de Dios. Es maravilloso. Wow, el otro día estaba meditando de lo que somos nosotros, y de lo que era Adán. Y ¿saben qué conclusión tenía? A ver, no me quiero salir del tema, pero lo digo en el sentido de que es maravilloso entender lo que somos nosotros cada vez más. Eso debe de ser también una obligación, que nos comprendamos quiénes somos, qué somos, cómo estamos conformados. Obviamente la vida que nos habita, en la vida del Hijo, el Hijo que está en nosotros, conocerlo más. Pero a lo que voy es, ¿qué es lo que somos nosotros? Fíjate, nosotros somos lo que verdaderamente el Padre quería. O sea, para el diseño divino, para la mentalidad y en la perspectiva de Dios, escuchen, en la perspectiva del Señor, porque yo no sé quiénes de ustedes han meditado esto, les voy a decir qué traía yo en la cabeza en estos días, ¿no? En la etapa, fíjense, la etapa de perfección, fíjense, la etapa de perfección en inocencia que vivió Adán, esa perfección, porque Adán fue creado, fue hecho perfecto, amén. Adán fue hecho perfecto, esa etapa de perfección, esa etapa de inocencia, hasta que Satanás los tienta y ellos mueren por causa del pecado. Y cuando eso sucede,
todos tenemos la tendencia de decir, híjole, si Adán no hubiera pecado, ¿sí o no? Todos hemos dicho, híjole, si la serpiente no los hubiera engañado, híjole, la verdad es que si ellos no hubieran metido la pata, decimos en México, todas las cosas estarían mejor. Y eso, les voy a decir, es un grave, grave error. ¿Por qué? Porque ustedes creen que Dios no sabía que eso iba a suceder. Claro que sí, Dios sabía que eso iba a pasar. Entonces, significa que si Dios sabía que eso iba a pasar, significa que esa estación del hombre como Adán, no era la estación ideal que Dios quería. Amén. Lo vuelvo a repetir. Esa estación de perfección por inocencia no era la estación que Dios quería que el hombre experimentara. Dios quería más, escuchen, Dios quería más la estación de perfección, pero por redención. La perfección por redención. El Señor no pensó en tener a personas como Adán eternamente. El Señor pensó a tener en personas como tú y yo que portan la vida del Hijo eternamente y que son redimidos y por eso son perfectos. En otras palabras, yo quiero entender y creo que entiendo que a Dios, ese no era obviamente el plan de Dios. El plan de Dios era tener hijos perfectos por la redención de su Hijo Jesucristo, porque eso le da toda honra y todo honor a Él. Perfectos por redención. En otras palabras, para Dios es mejor el perfecto redimido que el perfecto por inocencia, como en el estado en el que estaba Adán allá en el huerto. Wow, entonces cuando yo oí eso, digo, Señor, entonces, ¿qué error cometemos cuando decimos, híjole, cómo hubiera sido si Adán no hubiera pecado? Y entonces todos nos lanzamos hacia allá como si eso fuera el ideal. No, el ideal somos nosotros. ¿Por qué somos nosotros el ideal? Porque hemos sido redimidos por el Hijo de Dios, porque la sangre de su Hijo pagó por todos nuestros pecados, porque ahora su Hijo habita en nosotros, porque ahora disfrutamos perfección, pero por un solo sacrificio por el cual nos ha perfeccionado y nos ha santificado a todos los hijos de Dios. Y entonces ahora somos ¿quiénes somos? Somos sus hijos con su naturaleza, redimidos, perfectos, y por toda la eternidad le daremos gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿No es extraordinario? Entonces tenemos que sacarnos de la cabeza el querer regresar a estar en la condición de Adán. No, hoy estamos en la mejor condición, en la condición que Dios quería tener a todos sus hijos como su Hijo. Él quería que todos, por eso, nos pareciéramos a Él y que también todos tuviéramos el efecto, vean qué maravilloso, el efecto de la vida de Él, o sea, el Cristo resucitado viviendo en nosotros para manifestarse. Eso no lo experimentó Adán, eso lo experimentaste tú y lo experimento yo, y ese era el ideal de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Señor, que nos ayude el Señor a poderlo entender, ¿no creen? Y a sacarnos el pensar que todo estaría mejor si Adán no hubiera pecado. No. Hoy todo es nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas por el Cristo que nos habita y por la nueva creación que somos. Nueva criatura es todos los que están en Cristo Jesús, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Así es, Ángeles. Saludos. Dice Ángeles Gutiérrez, experimentamos la paternidad. ¡Qué glorioso! Oye, de verdad, si tienes a alguien al lado, abrázalo y dale un beso y dile, no juegues, o sea, esto es mejor que le den. Esto es mejor que el Edén, porque ahora el Edén está en nosotros. La habitación del Hijo de Dios con los hombres está dentro de nosotros. Acuérdate que tú y el Padre, por Cristo Jesús, son uno. El Espíritu del Hijo y tu Espíritu se han hecho uno. Y eso es maravilloso. Somos uno en Él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Bueno, qué condición tan extraordinaria. Dice Mirna, sí, maravillosa condición estar en Cristo Jesús. Dice Rosy Ortiz,
Amén, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No falta así y ya nos sentimos en Navidad, ¿verdad? Extraordinario. Así que gracias por tus comentarios. Tú sigue comentando, sigue participando. Eso nos enriquece a todos y seguimos caminando. ¿Ya vieron qué maravillosa es la gracia? O sea, es maravilloso porque allá, Adán no supo mucho de experimentar la gracia. La gracia la experimentamos nosotros. La gracia nosotros la necesitamos, la experimentamos, vivimos por la gracia. Adán no la necesitaba en cierto sentido, pero el no necesitarla obviamente evitó que la pudiera experimentar. Pero nosotros, tú y yo experimentamos la gracia. Entonces, como que estamos en una mejor condición. Si está alguien allí, dile, échate este trompo a la uña. Estamos, no estaremos. Estamos en una mejor condición que la de Adán. Eso es maravilloso. Qué bueno es Dios, ¿no? Bueno, entonces, por eso, escribe en tus notas, cada vez que se nos revela un aspecto de la gracia, nuestra vida no vuelve a ser igual. La gracia es transformadora. Cada vez que algún aspecto de la gracia se nos revela, eso transforma nuestra vida. No volvemos a ser iguales. Por eso el apóstol Pedro explica que los profetas, cuando inquirieron e indagaron sobre esta gracia, ellos, ¿qué fue lo que descubrieron? Pues que esta gracia no era para ellos. Entonces, en otras palabras, ¿a qué se dedicaron ellos? Ellos se dedicaron a hablar. Ellos no. Fíjense cómo el Espíritu, fíjense cómo el Espíritu no los regresó a hablar de la condición de Adán. No los regresó estoy hablando en el mismo sentido de lo que estaba diciendo hace un ratito. No los regresó a que todo tenía que ser como Adán. No, como el Señor por el Espíritu les llamó a que anunciaran que venía el mejor tiempo sobre la tierra. Y ellos anunciaban eso. Todos ellos eran como una propaganda. Todos ellos eran la voz de la publicidad y de la propaganda del mejor tiempo que iba a venir, de la gracia de Dios que tú y yo disfrutamos en Cristo Jesús. Y vemos también cómo ellos pudieron vislumbrar, vieron de lejos esa gracia, pero no la pudieron experimentar. El Evangelio de Juan, por eso expresa que el Señor amó, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Ven qué maravilloso? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios obviamente siempre existió. La gracia de Dios, pone allí, siempre ha existido. El amor siempre ha existido, su gracia siempre ha existido, pero hasta que Jesús, qué maravilloso, ¿no? Hasta que Jesús viene a la tierra y Él se encarna, entonces, ya lo había explicado la semana pasada, entonces el hombre puede ver ese amor que siempre ha existido y puede ver y conocer esa realidad, la gracia que siempre ha existido. Amén. La gracia de Dios, también podemos decir que la gracia de Dios es la manera de amar de Dios. Qué maravilloso, la manera de amar de Dios. Mira, una persona que está creciendo, que está avanzando en madurez, en la madurez correcta, madurez correcta es que la vida de Cristo se incremente dentro de nosotros. Eso es correcta madurez. No estoy hablando de la madurez humana, de que mejoran tus pensamientos, mejoran tus actitudes, mejoran tus costumbres. No estoy hablando de un mejoramiento humano. Estoy hablando de madurez, que es el incremento de la vida de Cristo en nosotros. Una persona que la vida de Cristo está siendo incrementada en ella, ¿saben qué sucede? Su amor cambia. Deja de amar como los hombres aman y empieza a amar como Dios ama. Y entonces eso se vuelve una locura de amor, ¿eh? Se vuelve algo extraordinario porque se te empieza a reconfigurar la cabeza. Yo sé que a algunos les está pasando, les sigue pasando, les ha pasado y les sigue pasando. Porque empiezas tú a amar de una manera, en serio, de una manera exagerada, correcta. Cuando digo exagerada, no estoy pensando en cosas locas, me estoy refiriendo a de una manera amar en gracia. O sea, como cuando
cuando todos te dicen, no sé si les ha pasado, que todos te dicen, oye, es que esa persona, yo no sé por qué lo ayudaste, y ahí vas y lo vuelves a ayudar, y ahí vas y lo vuelves a ayudar, y tú no tienes ningún problema de seguir mostrando amor, paciencia, y otras personas prácticamente te llaman y te dicen, hey, ya no tengas tanta paciencia. Oye, ya, te estás exagerando, ¿no crees? Oye, ya, bájale tantito. Pero tú no quieres hacerlo. Pero no es porque así seas tú, porque ya eres re buena persona. No, es porque ya en el incremento de la vida del Señor empieza a manifestarse la manera de amar de Dios. Wow. ¿De qué manera Dios nos ha amado a nosotros? Eso es maravilloso. O sea, otro detalle, escribe tus notas. Tú has experimentado más y más profundo amor que lo que experimentó Adán. Tú has sido objeto de mucho más amor manifestado que lo que Adán experimentó, ¿eh? O sea que sobre ti la gracia ha sido derramada en Cristo Jesús de una manera más abundante que en Adán. Oye, somos privilegiados. Es extraordinario eso, ¿no? Entonces, hemos visto nosotros que cada vez que la gracia se nos revela más, hay efectos importantísimos. Escribe, la gracia revelada cada vez más tiene efectos importantísimos en nuestro corazón. Tiene efectos importantísimos en nuestra mente y tiene también efectos importantísimos en nuestras emociones. Es lo que estaba yo diciendo hace un rato. Es increíble porque empieza a surgir una emoción, pero ya no es una emoción surgida de un alma no formada, sino es una emoción surgida de la vida de gracia que surge, que nace desde nuestro espíritu. Y entonces amamos de una manera diferente. En otras palabras, lo acabo de decir, empezamos a amar a la manera de Dios. Y eso, yo vuelvo a decirlo y lo quiero repetir muchas veces, eso es lo que el mundo percibe. El mundo percibe. Miren, por eso yo decía, a lo mejor entendemos mucho o poco de la gracia y no hemos tomado o todos los cursos o no hemos ido a tantas escuelas teológicas para entender gracia, pero no te preocupes en ese sentido porque Jesús no metió a nadie a ninguna escuela para darle un curso de gracia. Jesús sabía que la gracia a través de su vida, la gracia manifestada a través de su vida era la mejor muestra, era la mejor evidencia y era la mejor clase que el hombre podía recibir. Si Jesús le mostró la gracia a hombres muertos porque no tenían vida espiritual, pero ellos lograron ver la gracia de Dios en él, eso significa, vuelvo a decirlo, que lo mismo pasa con nosotros. El mundo no necesita un curso de la gracia de Dios. El mundo necesita vidas como tú, como yo, que amen a la manera de Dios y muestren esa gracia y el mundo la pueda reconocer. Amén. Eso es así. Eso es maravilloso. Entonces no necesitamos hablar mucho, tener mucho vocabulario y mucho conocimiento. No está malo eso. Si tú tienes la posibilidad y lo haces. De hecho, hace un ratito acababa de decir que si ellos que no tenían la gracia y solo la vieron de lejos, indagaron, imagínense nosotros que la tenemos dentro por la vida de Cristo, pues, tenemos que indagar mucho más. O sea, eso debe de suceder. Pero el mundo no ve clases ni ve discursos. El mundo ve vidas. El mundo ve cómo tú vives. Dejen tomar un poquito. Comenten algo, y comenten mucho más sobre esto, que yo creo que es muy importante para todos los que ven la transmisión y la van a ver en diferido, porque muchas personas ven estas transmisiones en diferido y estoy seguro, convencido que les enriquecen. Amén. Dice Mirna, que papá nos ayude a hacer expresión de su gracia. Exactamente. Entonces, escribe, la gracia tiene efectos en mi mente, en mi corazón y en mis emociones. Amén. Escribe esto, la gracia es una experiencia
te mete a una experiencia refrescante. ¡Wow! Es maravilloso. La gracia te mete a una experiencia refrescante, le aporta frescura a tu manifestación de vida. Te quita las polillas y la vejez y te saca de hecho de lo antiguo y te mete en la novedad de vida. La gracia es animadora, la gracia cambia el estado de ánimo, o sea, le hace muy bien, ya lo dijimos, ¿se acuerdan todos los textos que leímos la clase pasada? Bueno es afirmar el corazón con la gracia, o sea, la gracia es buena para el alma, ya lo hablamos la semana pasada, la gracia es lo mejor que le puedes tú dar a el alma, lo que le hace más bien es gracia a tu alma. Eso es sanador, eso es edificador, eso quita muchas cosas que dañan dentro de la persona. Entonces trae ánimo, saca de la depresión. Pon allí la gracia, obviamente, saca de la depresión, porque la gracia te conecta. Fíjense lo que voy a decirte, la gracia te conecta con el estado de ánimo de Dios. Entonces, ¿cómo estará Dios de ánimo? No sé, pastor, porque Dios creo que anda con ahorita fue al psicólogo. No, Dios no va al psicólogo. Dios no lo necesita. ¿Cómo estará de ánimo Dios? Entonces, la manera en que Dios nos traspasa su estado de ánimo es por su gracia. Entonces, la gracia te conecta con el estado de ánimo, con la condición en la que Dios está viviendo y la traspasa a nuestra vida. Eso es maravilloso. Entonces, por favor, familia, tenemos que disfrutarla, conocerla y profundizarla. Amén. Entonces, vamos a ver, voy a adelantar unas cosas, pero vamos a ver entonces cómo es que esta gracia nos transforma, ¿ok? ¿Ok? Pon allí entonces, esta gracia es transformadora. Cuando la gracia de Dios, escribe allí, cuando la gracia de Dios, así es, Víctor Hugo, dice, así la gracia nos permite aprender a relacionarnos. Exactamente. No es maravillosa, de verdad, familia. O sea, la gracia, fíjense, y vamos a lo humano. Gracias, Víctor, voy a tomar lo que acabas de decir para tomar como un ejemplo humano qué buena es la gracia en nuestro desempeño aquí en la tierra. Si la gracia, precisamente porque primero te comprendes amado a la manera de Dios y luego eso te habilita para amar a la manera de Dios, escucharon lo que dije, lo vuelvo a repetir. La gracia te muestra que eres amado a la manera de Dios. Oh, ¡qué extraordinario! Y luego te habilita para amar a la manera de Dios. ¿Te imaginas lo que hace eso en las otras personas? Por supuesto, restaura relaciones, refuerza relaciones, te enseña a relacionarte bien y eso directamente, escucha esto, eso directamente te prospera. Eso directamente te prospera. Mira, en la labor que tengas, en lo que trabajes, todo trabajo en los que estamos está relacionado con personas. Y si tú tienes buenas relaciones, te pronostico que vienen muy buenos tiempos para ti. Avanzarás, prosperarás, te promoverán. ¿Por qué? Porque las personas que construyen relaciones correctas, ¿y por qué se construyen relaciones correctas? Ya lo dije, porque estás manifestando el amor a la manera de Dios. O sea, es el amor de Dios a través de ti. Y estás aparte, voy a decir lo que se está ya quedando atrás y que no va a volver. Pues nuestro mal carácter, ese carácter que fue formado por todas las cosas que nos pasaron en la vida, que se va construyendo con esas experiencias que fuimos teniendo y que fueron marcando nuestra vida y que luego esas cosas son las que no nos permite relacionarnos bien con las personas. Y entonces la gente dice, es que yo no sé por qué me volvieron a correr el trabajo, es que yo no sé por qué esa persona llegó y a los 6 meses le subieron, lo elevaron de rango, del lugar, ya le subieron su sueldo y lo pusieron en un puesto mayor y yo tengo aquí 3 años y a mí nada. Pues debes de considerar cómo es que tú estás mostrándote hacia los demás. Eso es muy importante. Entonces, fíjense qué maravilloso. La realidad entonces de esta gracia que fluye a través de nosotros, indudablemente mejorará nuestra vida aquí en la tierra. Indudablemente. Qué maravilloso. Por eso la gracia de Dios, así como dice Mirna, es sanidad al alma. La gracia de Dios como diseño divino. Extraordinario. Maravilloso. Entonces, su efecto
cuando la gracia se revela a una persona es sumamente edificante. Pero voy a decir otro detalle. Es muy edificante, pero, escribe allá, al alma no formada, aunque ya dije hace un rato, la gracia es buenísima para el alma, pero de primera, di conmigo de primera, el alma se va a resistir a recibirla. Al alma no le va a parecer tan correcta, o sea, los cables para el alma se van a cruzar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando venimos al Señor, miren, a lo mejor voy a decir algo que yo fui el que lo padeció, ¿no? A lo mejor ustedes no. A lo mejor es mi rollo y aquí yo lo estoy sacando. Pero yo les voy a decir algo que en algún punto como que yo tenía conflicto. Porque yo no entendía, escuchen esto, yo no entendía cómo conciliar la gracia de Dios, que ahora voy a dar otro aspecto de la gracia. ¿Sabes? La gracia de Dios, ¿cuáles son de las primeras cosas que nos enseña? Pongan allí. De las primeras cosas que nos enseña la gracia de Dios es a depender totalmente de Dios. La gracia de Dios es la enseñanza desde nuestro espíritu a nuestra alma de total dependencia de Dios. ¿Ok? Lo repito, la gracia de Dios nos enseña la total dependencia de Dios. Pero voy a decir un detalle. Pero nosotros vemos, dice Eduardo, yo igual lo padecí, ¿verdad que sí, Eduardo? Entonces, pero nosotros vemos que yo tenía un conflicto, voy a decir el conflicto que yo tenía. Yo decía, bueno, a ver, Dios vino a mi vida. Ok, yo tengo que depender totalmente de Él. Pero también estoy aprendiendo que yo puedo ser muy productivo y puedo yo generar mucho. ¿Por qué? O dependo de Dios y dejo que Él haga las cosas, ¿no? Voy a decir como, ese era mi conflicto, estoy hablando de mi conflicto, no del tuyo. Pero seguramente alguien puede haber parecido lo mismo. Entonces, no conciliaba yo el hecho de, o dependo de Dios o yo hago las cosas. ¿Sí me explico? O dependo de Dios o yo hago las cosas. Y me recordó cuando el pueblo de Israel, el Señor los salvó de Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel, el Señor los salvó de Egipto. Me encanta. Sí, cuando el Señor los salva de Egipto, salvación llega. Llega salvación y los saca de Egipto. ¿Qué es lo primero que Dios hace? ¿Se acuerdan que una vez ya habíamos hablado de esto? Bueno, hemos hablado de muchas cosas, pero de esto también. Fíjense, Dios los saca de Egipto. ¿Y qué es lo primero que hace? Le dice, te voy a llevar a una tierra. En esa tierra fluye leche y miel. O sea, olvídate, y allá allá vas a poder producir. Pero, escuchen, pero no lo mete inmediatamente a esa tierra productiva. ¿Escucharon? No lo mete inmediatamente a la tierra productiva, sino lo primero que hace Dios, escuchen, lo saca de Egipto. En Egipto, ¿qué había? Miren, en Egipto, medianamente ahí como esclavos, pero ellos disfrutaban del fruto de su trabajo. Conforme a lo que hacían y conforme a su labor, ellos tenían una recompensa. Se ve que por lo menos tenían casa, se ve que tenían comida y se ve también que tenían para vestir. O sea, tenían para comer, tenían para vivir en una casa y tenían para vestir. Y probablemente hasta tenían un poco más cosas. ¿Se acuerdan que José los había puesto en Gosén, que era una tierra muy productiva? La mejor tierra de Egipto era Gosén. Y José fue muy inteligente en poner a su familia, a Israel, a esta nación, en Gosén. ¿Están aquí? Entonces, ellos estaban en Gosén, en la mejor tierra productiva, pero ojo, pero Egipto. O sea, tierra productiva, pero Egipto. Y eso es lo que yo creo que aquí tenemos también que entender, y aquí es donde entra la importancia de la gracia. Fíjense, tierra productiva, tenían casa, tenían seguridad, tenían alimento, tenían vestido, pero era Egipto. Ese no era el lugar que a ellos les correspondía, aunque tenían cierto grado de productividad y de confort, y tenían cierto grado de seguridad. Pero Dios los saca y a ver, cualquier persona normal se sacaría de onda, y eso es lo que le pasa a nuestra alma. Porque el alma está acostumbrada a eso, a Egipto, a laborar.
Pero sale de allí y ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Lo primero que hace, aunque los va a meter a una tierra prometida, pero antes de la tierra, los pasa por el desierto. Y entonces, ellos están en una encrucijada. Medítelo, qué difícil debió de haber sido. Allá, y de hecho, hay un pasaje donde ellos mencionan que ellos están con un gran conflicto, porque dicen, acá, pues nada más vemos desierto, vemos un sol que nos va a tragar, que nos va a quemar. Allá viene un ejército también que nos quiere matar. O sea, nos están persiguiendo. Enfrente de nosotros tenemos un desierto que no produce nada. Y por lo menos en Egipto teníamos, pues comíamos cebollas, comíamos pepinos y teníamos ollas para comer. Y aquí no tenemos nada. Entonces algunos pensaron, ¿por qué Dios nos trajiste aquí para matarnos? ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos trajiste para matarnos? ¡Qué malo eres! Entonces ahora nos vas a matar enfrente de ellos y ellos se van a burlar de nosotros y también de ti, porque sacaste a tu pueblo, pero nada más nos sacaste para matarnos acá. No, Dios no te salvó para matarte. Dile al que está a tu lado, Dios no te salvó para llevarte a lo malo. Dios no te salvó para hacerte sufrir. No, Dios no te salvó para que fueras el más pobre y el más fracasado de tu calle, o de tu colonia o de tu familia. No, el Señor te salvó para manifestar la vida de su Hijo. Pero hay algo que tenemos que aprender. ¿Y qué era lo que ellos tenían que aprender? Lo que ellos no habían aprendido en Egipto. Algo ellos no habían aprendido en Egipto. Muchas cosas, pero una de ellas es que ellos salieron de allá sin saber depender de Dios. Entonces Dios, escucha, aunque sí el destino es esa tierra de productividad, no iban a entrar a la tierra de productividad si primero no aprendían a depender totalmente de Dios. Gracia. Qué maravilloso. No sé quiénes están agarrando todo el cuadro que estoy tratando de poner. Porque eso es lo que hace el Señor contigo y conmigo. Y yo siento en mi espíritu, fíjense, siento en mi espíritu que hay algunos que están en esa estación y que están volteando atrás y decir, ¡ay, caray, ya tenía esto! ¿Y por qué aquí? Es que, escucha, no es que Dios te vaya a tener siempre en el desierto. Es que hay algo que todo hijo de Dios tiene que aprender. ¿A qué? A depender totalmente de Dios. Y, escucha esto, ser productivo ya en la tierra prometida, en el diseño de Dios era, escuchen, en el diseño de Dios era ser productivo en la gracia de Dios. Era que quería que ellos fueran productivos, pero que siempre entendieran que era Dios. Entonces yo les decía hace un rato que yo no congeniaba entre o soy productivo o Dios, o dejo que Dios haga todo. Entonces yo tenía un conflicto. Y ahora cuando veo esto más claro digo, wow, no, es que Dios, por supuesto, me ha dado capacidades, te ha dado enormes capacidades, Dios, para que seas productivo, fíjate, para que seas productivo, pero en la gracia de Dios. En otras palabras, productividad que Dios es el que produce a través de ti. Como dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:10. Vamos todos allá. 1 Corintios 15:10. Aquí está un ejemplo clarito de lo que estoy diciendo. Dice Pablo, fíjense, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, escuchen, no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo antes. Escuchen, y ahí viene la productividad. No ha sido en vano, o sea, ¿para qué me la dio? No fue inútil su gracia conmigo. Qué interesante. De nuevo vemos como que de nuevo esta gracia no es, vuelvo a decirlo, para esperar que Dios todo lo haga y caiga del cielo. No. El apóstol Pablo dijo, no, la gracia no fue inútil conmigo, la gracia no fue en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Di conmigo productividad. Aquí está hablando de productividad. Lo que está diciendo es, antes he sido mucho, muy productivo, pero allí hace un pero que es indispensable que tú y yo entendamos. Dice, pero, o sea, he sido productivo, pero no yo. Eso era lo que Dios quería. O sea, Dios quería tener un pueblo productivo,
pero que entendiera que no era él, que era el Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Qué maravilloso. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Wow, qué maravilloso. Entonces, por eso, este es el mismo cuadro del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto y le tiene que sacar a Egipto del corazón. Porque en Egipto ellos habían aprendido, su alma de ellos había aprendido a gobernar ellos todo, a hacerlo ellos todo, a producir ellos. Pero ahora Dios los pone en un desierto donde o confías en Dios o confías en Dios. O dependes de Dios o dependes de Dios. No existe opción. Y entonces los mete en un desierto, ¿para qué? Para que aprendan que la total dependencia de Dios, y cuando vayan a la tierra de productividad, ven qué hermoso, y la disfruten, ellos puedan decir, no somos nosotros, sino es el Señor. Wow. Yo creo que la gracia, ¿saben cuándo la gracia no es en vano en alguien? Cuando alguien está siendo tremendamente productivo, pero sabe él que no es él, sino es el Señor, y no solo él lo sabe, sino él manifiesta que no es él, sino es el Señor. ¡Qué extraordinario! Por eso la gracia es Cristo. ¿Qué es lo que el Padre quiere recibir de ti? ¿Y qué es lo que el Padre quiere recibir de mí? Lo que el Padre quiere recibir es el fruto de su Hijo. Y el fruto de su Hijo, el fruto de Cristo, no es que cantemos alabanzas el domingo y ahorita, ahí está el fruto del Hijo de Dios, ¿cómo le canto? O que yo esté predicando, le estoy dando el fruto del Hijo de Dios porque estoy predicando. No, el fruto del Hijo de Dios es en todo lo que hacemos. El Señor quiere ver el fruto de su Hijo en tu trabajo, en tus finanzas, en tu productividad. Él quiere ver la productividad del Hijo de Dios en ti. Por eso vuelvo al punto que dije hace un rato. Y a lo mejor esto sí te anima, ¿no? Es inevitable que cuando Cristo crece en nuestra alma y se empieza a manifestar, empieza a haber una prosperidad financiera, económica, natural. Eso es natural. Por eso los hijos de Dios no la buscamos. Porque la sola vida de Cristo manifestada como fruto a través de nosotros empieza a ser efectiva, restaura relaciones, mejora nos trae una mejora en el trabajo. Somos más excelentes, más limpios, más ordenados, más puntuales, menos groseros, más pacientes. Somos la persona con la que el mundo quiere estar. Seremos la persona que el patrón no quiera correr, al contrario, que quiera tener cerca. Seremos la persona que la empresa necesite. Y entonces se voltean los papeles. Ya no somos nosotros los que necesitamos estar en esa empresa, sino es esa empresa la que nos necesita. Por todo lo que genera el fruto del Hijo de Dios a través de ti. ¿No? Extraordinario. Entonces, la gracia de Dios, que la propuesta a donde el Señor metió a Israel era a enseñarle, lo metió a la escuela en donde iba a aprender: de aquí en adelante dependerás absolutamente de mí. ¿Me escucharon? Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender, a depender absolutamente de Dios. Por eso es hermoso saber que fuimos salvos por gracia, pero una vida entera en la gracia de Dios, eso ya es algo que requiere una transformación de nuestra alma. Porque si han visto lo que pasa con tu alma no, por ejemplo, tu alma no quiere esperar a que Dios responda. Tu alma quiere incluso adelantarse. Es más, tu alma muchas veces, y la mía, creo que la mía, la tuya no. Tú eres un ángel del Señor, eres un pan de Dios y tienes hasta tus alas y tu aureola. Aquí la bronca la tengo yo. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que mi alma se adelanta incluso a Dios. Quiere arreglar las cosas antes que Dios me indique cómo se va a arreglar el asunto. Mi alma entra por lo regular en una ansiedad por tratar de arreglar, de solventar, de producir y de generar antes de esperar que sea Dios el que
me indique, me muestre y se manifiesta a través de mi vida en la manera que Dios quiere hacer las cosas. Entonces, el alma, pone allí, uno de los más grandes problemas del alma del hombre es que es como artista. El alma le encanta el protagonismo. Si a tu alma la metes al centro de capacitación de Televisa, le va a encantar, porque le encantan los reflectores, le encanta la actuación, le encanta el protagonismo. Es más, el alma busca siempre ser la protagonista. Por eso al alma lo mejor que le hace es la gracia de Dios, que la va a entrenar a depender, a esperar, a confiar totalmente en el Señor. Qué maravillosa es la gracia, pero es un desafío para el alma. Mientras tu espíritu se alegra y se regocija en la gracia y la disfruta, el alma se incomoda porque el alma empieza a ser relegada, ya no tiene el protagonismo que tenía del saber que ella está produciendo las cosas y que ella está haciendo las cosas, sino que ahora es la gracia de Dios, es la vida de Cristo manifestada a través de nosotros la que empieza a hacer todas las cosas, y por eso las cosas producen el fruto de la vida del Hijo de Dios. Así que otro de los problemas escribe es que el hombre natural quiere mantener el control. Quiere mantener el control y tener esa sensación de que se experimenta cuando se tiene el control de todas las cosas, esa sensación cuando se experimenta que tienes la fuerza, que tú puedes y que tú lo logras. Esa experiencia donde el alma pone todo su esfuerzo en la vida, donde el alma está teniendo logros, te voy a decir, según el Señor, fíjate, esa experiencia que tenemos de satisfacción cuando nuestra alma ha logrado cosas, en la perspectiva de Dios, esa experiencia es totalmente falsa y es mentirosa. Esa experiencia es pasajera. Lo que Dios ve como real es lo que el Señor produce a través de nosotros. ¡Qué maravilloso! Por eso, en Mateo, escribe ahí, en Mateo 10:39, el Señor dijo, el que haya su vida, la perderá. En otras palabras, lo que está diciendo es eso. El que vive de acuerdo a su propia alma, lo que estará sucediendo en ella es que esa vida la va a perder. Por eso es increíble que la gente, hoy sucede algo increíble, la gente busca a Dios, fíjense, no sé si se han dado cuenta, las personas buscan a Dios porque tienen una necesidad. Repito, buscan a Dios porque tienen una necesidad, pero ya que encuentran a Dios, que al final es Dios el que los encuentra a ellos, luego ya no quieren, o sea, buscan a Dios, pero para nunca más necesitarlo. Eso es lo que le pasa a muchos hijos de Dios. Lo buscan por una necesidad, pero después de eso ya no lo quieren necesitar más. Y cuando Dios, todavía, como dije, obviamente en la formación, les enseña cosas que afecta al alma, muchas veces las personas dicen, no, ya no, eso no, porque me incomoda, porque esta es mi vida, porque esto es mío, porque así soy yo, ¿no? Y el alma se protege. Entonces es interesante, buscan a Dios para no necesitarlo más. Es una ecuación muy extraña. En la idea de Dios no es así. En la idea de Dios es que Él nos salvó, escuchen esto, Él nos salvó para que nosotros cada día, escuchen, lo anhelemos, lo deseemos, lo querramos, lo necesitemos más y más, y que nuestra vida sea una realidad, lo que dijo Jesús allá, creo que fue en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Que mi alma, que mi vida entienda, separado de Él, desconectado de su realidad, yo nada puedo hacer, porque lo que se produce fuera de su realidad, ya lo dije, es falso, es engañoso, está sostenido
en lo temporal, en lo terrenal y en lo pasajero. Pero lo que fluye del fruto de la vida del Hijo, eso es eterno, eso es real, eso es indestructible, eso no tiene fin, eso es de otra sustancia, de la misma sustancia del Hijo de Dios. Por eso dijo Jesús, y el que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida, ¿ya vieron? El que pierde su vida, en otras palabras, el que mete a la muerte a su alma, lo que va a encontrar es la verdadera vida. El que entrena a su alma y la lleva porque es una confrontación. La gracia, escribe, confronta tu alma. Ya lo dije, porque la gracia la quita del protagonismo y la deja como desempleada, porque ella era la que generaba todo, y le quita todo el trabajo que ella generaba, y ahora toda esa generación de vida surge del espíritu, y el alma en un principio, cuando empieza a ver esa transición, no le gusta, se enoja, se molesta, no, como decimos en México, no se halla, como que no se halla, como que, oye, yo no pensé que la vida con Cristo era así. No, la vida con Cristo es extraordinaria, pero tienes que morir. La cruz es indispensable. Según Jesús, entonces, la peor situación en la que una persona puede encontrarse es aquella en la que su alma lo tiene todo resuelto. Cuando el alma de una persona lo tiene todo resuelto, hay peligro. ¿Por qué hay peligro? Porque la vida precisamente, que la persona que entiende que su alma lo tiene todo resuelto, lo siguiente, ¿saben qué es? Lo siguiente es, no necesito a Dios. Yo todo esto lo puedo arreglar. Entonces la perspectiva de Dios, por eso, escuchen, esto tiene esta lógica en el sentido correcto del evangelio del que hemos hablado, del verdadero evangelio. Por eso, escuchen, el evangelio, en su propósito principal, no quiere arreglarle los problemas a las personas. Él no quiere solucionar, o sea, no es su punto principal. Por supuesto, ya lo dije, sí nos soluciona muchos problemas, pero él no es su enfoque de Dios, porque él sabe que de hecho, si él le resuelve todos los problemas a una persona, lo que por lo regular va a suceder es que esa persona, al sentirse, como dije, que al sentir su alma que todo está resuelto, lo siguiente es no buscar a Dios, no necesitarlo más. Es más, voy a decir otro detalle. Cuando realmente venimos al Señor, Él nos salva. Él, de hecho, no nos está arreglando nuestros problemas, fíjate lo que te voy a decir, sino que te muestra los verdaderos problemas que el Señor quiere arreglar a través de ti. Yo sé que alguien me está escuchando y alguien me está entendiendo. Lo vuelvo a repetir. No nos soluciona los problemas, sino al contrario. Es increíble. Cuando te introduce a esta vida, lo que ves es los verdaderos problemas. Son problemas mayores, son problemas de trascendencia. Y entonces Él te los muestra porque es a través de ti, a través de tu vida, porque el Hijo de Dios ya está en ti, que Él quiere resolver lo que verdaderamente son problemas, no por las cosas por las cuales nosotros llorábamos y por las cuales nosotros nos poníamos así como que se nos iba la vida si eso no se solucionaba. No sé si alguien está, no sé si alguien, si me estoy explicando y alguien diga, sí, pastor, yo estoy entendiendo lo que usted está diciendo. Eduardo Hernández dice, amén, nos da más problemas. Nos da más problemas. No estoy diciendo que te da más problemas, sino que te revela los verdaderos problemas. Amén. Dice Mirna, no hay peor engaño que el creer que no necesitamos a Dios. Exactamente. Dice Víctor Hugo, necesitamos depender exclusivamente de Papá Dios. Para eso el Señor nos introdujo su gracia a través de la vida de Cristo. Por eso le dijo al apóstol Pablo, ¿verdad? Bástate en mi gracia. Extraordinario. ¿Podemos entonces pedirle a Dios que nos ayude con nuestros problemas? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero en el camino de madurez nos encontraremos que Dios no solo quiere darnos aquello que pedimos, sino que realmente Él lo que nos quiere dar es lo que verdaderamente necesitamos.
para el propósito que el Padre tiene con nosotros. Amén. Entonces, desde la realidad de Dios, lo que verdaderamente necesitamos es conectar nuestros días con todas las cosas que tienen valor eterno. Para eso, lo que necesitamos entonces no son soluciones, que Dios no esté solucionando problemas, sino que el Señor nos revela las verdaderas cosas que el Señor quiere que se solucionen. Pero eso solo lo vamos a ver cuando nosotros estamos siendo entendidos de la vida eterna que portamos en Cristo Jesús. La dependencia absoluta de Dios es uno de los objetivos más claros de la gracia de Dios. Escribe eso. La dependencia absoluta de Dios es uno de los objetivos más claros de la gracia de Dios. Por eso le dijo al apóstol Pablo, bástate en mi gracia. Lo que le está diciendo es, necesito que solamente dependas de mí. Necesito que no dependas de ti. Necesito que dejes de depender de tu intelecto. Necesito que te dejes de parar en tu esfuerzo. Necesito que dejes de pararte en tu conocimiento humano. Requiero que dependas total y absolutamente de mí. En otras palabras, que mi gracia te baste, que mi gracia sea suficiente para ti. Es lo que necesito. Señor, pero quítame este problema. No te voy a quitar el problema. Lo que tú no necesitas no es que te quite el problema. Lo que tú necesitas es depender totalmente de mí. ¡Qué maravilloso! ¡Qué contestación del Señor a Pablo! No necesitas que yo te quite ese problema. Lo que tú necesitas es operar en la gracia, porque en esa gracia dependerás total y absolutamente de mí, y eso es lo que se requiere para la manifestación de la vida del Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Por eso la dependencia absoluta de Dios es uno de los objetivos de esta gracia. Por eso tenemos que entender también que nuestro hombre natural se resiste a la gracia, y a veces se resiste no de una forma consciente, sino por esa naturaleza humana, incluso por ese entrenamiento que tuvo nuestra alma de cómo operó todo el tiempo desde que nacemos, chicos, en esta tierra. De hecho, fuimos entrenados desde que nacimos en esta tierra a nosotros ser los protagonistas de nuestra vida. Entonces nuestra alma, por eso es indispensable que nuestra alma sea transformada, nuestro entendimiento sea renovado en el Evangelio, con la revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya vieron? El alma es transformada en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia mete al alma a un entrenamiento de dependencia total. Ahí el alma se siente incómoda, se siente ansiosa. Pero cuando nosotros estamos intencionalmente siendo edificados en esta vida, estamos nutriendo a nuestra alma de la información correcta, de la verdad, de la realidad del Hijo de Dios. Y allí podemos tener paz, y nuestra alma puede tener paz y lo puede disfrutar, y empieza a tener esa estabilidad que tanto los hijos de Dios necesitamos, esa estabilidad emocional. Pero es una estabilidad por la realidad de Cristo, no porque hemos logrado todo lo que hemos querido, sino porque dependemos totalmente de Él. Amén. Qué maravilloso es esto. Y un hijo de Dios que no permite que el alma sea transformada por la gracia de Dios, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar con esa persona? ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es que esa persona seguirá obrando y trabajando y laborando toda su vida en su esfuerzo. Puede pasar años y años, y aunque por gracia ha sido salvo, en su vida práctica puede estar haciendo todo él y no Cristo.
Por eso es importante entender, disfrutar y dejar y experimentar, voy a decir otra palabra, e implementar esta gracia en nosotros. ¿Para qué? Vuelvo a lo mismo, para que nuestra alma esté siendo formada correctamente, deje de ser la protagonista y entonces Cristo sea manifestado en nuestras vidas. Amén. Bueno, pues esta es la palabra de este día, chicos. Espero